Bienvenidos a Enemigos del Rey. A 50 años del golpe militar de 1976, hoy decidimos abrir un espacio de charla con un dirigente que es un representante cabal de una generación que fue arrasada por la dictadura militar. Vamos a hablar con Guado de Pedro, hijo de desaparecidos. Él mismo, cuando era un niño, fue secuestrado hasta que tiempo después lo entregaron a sus tíos, y además se constituyó como referente de los derechos humanos, primero militando en Hijos, pero después como un dirigente político importante que llegó a ministro del Interior, que fue diputado, actualmente es senador nacional, militando por ideas que en aquel momento le costaron la vida a su padre y a su madre. Y además logró hacerlo superando un problema serio de dicción, es tartamudo. Cree él que quizás por herencia o también porque ese trauma infantil lo marcó definitivamente. Pero además es productor agropecuario, quinta generación de productores agropecuarios de Mercedes, y a su vez es dirigente del peronismo, y esto lo hace muy especial después de lo que pasó en aquel conflicto que enfrentó al gobierno kirchnerista y al campo. Mucho para conversar. Bienvenidos a Enemigos del Rey. Guado, gracias primero por aceptar la charla. Pensaba que en términos simbólicos y reales, vos sos una suerte de emergente de una generación que en Argentina, más ahora recordar los 50 años del golpe, fue arrasada prácticamente. Sobre todo aquellos que se interesaban por la política o estaban militando en alguna agrupación. Tu papá fue asesinado en el 77, tu madre secuestrada en el 78, vos tenías poco menos de 2 años. ¿Cómo contás eso a alguien que no sabe nada? ¿De dónde salís? ¿Qué te pasó? Mira, es algo muy profundo. Si te lo tengo que contar o si se lo tengo que contar a alguien de manera sintética, le tengo que contar primero que Argentina era un país desarrollado. Argentina era un país que tenía 2% de desocupación, 2% de pobres, que tenía esa gran clase media y que siempre hubo tensiones por quién manejaba la economía. Dentro de esa discusión de qué país somos, el golpe del 76 vino a dar de manera muy fuerte, muy drástica, un cambio del modelo económico. Para eso tuvieron que hacer un golpe, porque no podían ganar elecciones, hacer un golpe, secuestrar, asesinar, torturar, violar a toda una generación que estaba convencida de ese modelo de país. Yendo más a lo personal, soy hijo de 2 militantes peronistas, que mi vieja nació en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, mi viejo acá en Ciudad de Buenos Aires. Se conocieron en la facultad, mi viejo estudiaba Derecho, ¿no? abogacía y mi vieja psicología. Vivíamos en Flores y bueno, como dijiste en la introducción, ¿no? Mi viejo primero fue asesinado, yo tuve el cuerpo de él, después mi vieja al año y medio nosotros vivíamos en Flores, era una casita del fondo, eran dos. Un PH. Un PH exactamente, y un día de octubre entran
o por lo menos lo que cuentan los diarios de la época, lo que se pudo comprobar en el juicio, rodean la casa alrededor de 100 miembros de las distintas fuerzas. Y ahí, entran a los tiros. Yo tuve, alguna vez digo la suerte, pero es un poco, tuve la protección de mi vieja que me llevó a la bañera. La bañera funcionaba, eran las de hierro que funcionaban como un escudo, como un lugar más seguro, y ella ahí ahí la asesina. No, me costó muchísimos años saber qué había pasado. Tuve que ir a hablar con los vecinos, tuve que mirar testigos, declaraciones del centro clandestino. Nada, tenías 2 años. No, por suerte no. Pero, digo, toda esa reconstrucción que tuvimos que hacer los familiares, porque recordemos el excelente trabajo que se hizo en el Nunca Más, es un trabajo que comenzó rápido y se terminó rápido. Pero la realidad que en la CONADEP, por ejemplo, no está ni mi hermano o hermana desaparecida, no está mi viejo. Claro, porque tu mamá estaba embarazada en ese momento. Estaba embarazada de 8 meses. Claro. A término, como se le dice. Y ella en principio no sabe si la mataron allí o en otro sitio. Durante muchos años, como los militares se preocupaban porque esos niños nazcan, porque decían que ellos secuestraron a más de 500 bebés, porque decían cosas locas, ¿no? Como que eran buenos genéticamente, una cosa muy loca. Pero se apropiaron de más de 500 niños y niñas, y en abuelas tenían muchos casos donde a las madres recién asesinadas les hacían cesárea. Entonces, como ya teníamos casos, tuvimos que buscar muchísimo tiempo hasta que una testigo dijo que otra cosa, ¿no? Que la había matado. Sí. A propósito de esto, porque vos lo contaste varias veces, yo creo que fue muy, muy importante, antes de seguir con las preguntas que quiero hacerte. Vos tenés una disfemia, algún problema para la expresión, que has mejorado notablemente con mucho esfuerzo, lo sé, pero además en algún momento también te pusiste al hombro eso de tratar de que gente que tuviese algún problema para la expresión no dejara de expresarse, justamente. ¿Tenés linkeado que eso tiene que ver con aquel trauma infantil o no se sabe? Mira, la tartamudez tiene como muchas facetas, ¿no? Una es la genética. Yo tengo carga genética con familiares con tartamudez, y la psicología, ¿no? Tener hechos de un trauma. Claro. Yo tengo los dos, digamos. Claro. Con lo cual me costó muchísimo más, o me cuesta más, tratar de tener una fluidez, porque bueno. Claro. Pero estoy contento con todo lo que hice, digo, porque muchas familias que tienen algún hijo o alguna hija con disfluencia, siempre me llaman, me están llamando padres y madres que su hijo se recibió de la facultad, que está teniendo problemas en la escuela, que tiene problemas de socialización, que siguen un poco el camino, y entonces yo les doy Está bueno. optimismo, porque Claro. todos tenemos alguna dificultad, algunos de salud, Sí, otros sí. en el habla, otros Seguro. en la vista, otros no están conformes como son. Digo, todos tenemos algo con lo que tenemos que acomodar bien en la mochila y llevarlo lo mejor porque posible. es duro llevarlo, porque está el bullying, está la presión. Yo tuve uno de mis mejores amigos de la infancia, tenía el mismo problema. Y la verdad que le costaba muchísimo, ¿no? El relacionarse. Me acuerdo que se ponían las bolitas abajo de la lengua, que decían que era algo que te mejoraba. Yo no sé si eso es así o si a vos te pasó. Hay muchos tartamudos famosos. Demóstenes era uno de ellos. Era un gran orador, ¿no? Claro, uno de los mejores, o al menos en la historia antigua, y decía que a él se le iba cuando se ponía una piedrita abajo de la lengua. Por supuesto, yo lo he hecho y no me funcionó. No, claro. A lo mejor le servía para concentrarse, Claro. quizás, no necesariamente para eso. Te vuelvo al... Bueno, Moisés. ¿También? Claro. Mira, eso no lo Sí, sabía. Sí.
Te vuelvo al tema del golpe de Estado y su proyección, ¿no? Está pasando algo muy particular, ¿no? 50 años y una situación en la política muy, muy especial porque tenés un gobierno planteando la idea de la teoría de los dos demonios con mucha fuerza, tratando de emparejar lo que fue la insurgencia armada con la represión del aparato del Estado, ¿no? Buscando la manera de abrir alguna causa. Bueno, paralelamente, el negacionismo, ¿no? Directamente, muy abierto. ¿Qué pensás que pasó? Vos militaste en Hijos, tenés toda una historia, antes incluso de meterte en política, tenés toda una historia en eso. ¿Qué pasó que de pronto se da ese retroceso? Yo creo que es normal. Creo que las sociedades van buscando motivos, van aceptando alguna parte de la historia y después vuelven. Nosotros en Argentina tenemos una sociedad que, si vos analizas cómo se comporta electoral, pareciera que es otra sociedad la que cambia cada 8 años, ¿no? Digo, de la manera de votar que tenemos, esa cosa de ir de un lado para el otro, esa inestabilidad emocional de cansarse rápido de algo. Pero me parece que más allá de eso, que es quizás más un análisis que debería hacer algún sociólogo, me parece que lo que siempre hubo es una fuerte resistencia a que se sepa. Nosotros en los 90, cuando militábamos en Hijos, con las madres, con las abuelas, encontramos siempre una resistencia muy fuerte de principalmente esos grupos económicos que se beneficiaron con el golpe, que han podido blanquear sus deudas o estatizar las deudas privadas. Quizás los más jóvenes no saben, pero el desastre económico que hizo de esa Argentina que conocían nuestros padres y nuestros abuelos, con estabilidad, con educación, con salud, una sociedad armónica, ¿no? Homogénea. De eso pasamos a una Argentina con muchísima deuda. Creo que la deuda subió de 7.800 a 46.500 millones de dólares. La desocupación pasó de 2 y algo a 17. Digo, de achique del Estado muy fuerte también, ¿no? Achique del Estado, apertura de las importaciones. A los más jóvenes les recomendamos Plata Dulce, un par de películas de la época que son bastante similares a este momento. A este momento, sí. Yo veo que con Milei reencarna el modelo económico de Martínez de Oz, de todos esos empresarios que financiaron y apoyaron el golpe, y Villarruel encarna esa mano de obra que torturó, asesinó, que mató y que secuestró en pos de ese modelo. Con lo cual, para mí el 2023 fue muy duro ver que una persona como Villarruel y como Milei llegan a la presidencia. Eso también habla de que tenemos que seguir hablando de esto, que tenemos que seguir manteniendo viva la llama de la memoria, de que por más de que se haya avanzado, por suerte, gracias a Néstor y a Cristina, en los juicios, gracias a la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, a la lucha de los organismos, de la sociedad en su conjunto, yo creo que es uno de los acuerdos que hay, y sigo creyendo que es uno de los grandes acuerdos que tenemos los argentinos y las argentinas, que es no volver al uso de la violencia en la discusión política sobre cuál es el futuro de la Argentina. Ahora, a propósito de esto, mira, te voy a avanzar con 2 miradas bastante críticas, si puedo, y las quiero charlar. Sobre lo que pasó en el 2023. Primero, arranco por ahí. ¿Qué pasó? Porque de pronto Milei y Villarruel no es que engañaron al votante, o sea, ya se sabía cuál era el perfil político de cada uno, después se pelearon entre ellos, ¿no? Eso es otra cosa, pero no mintieron en su discurso. Milei decía, vengo a la motosierra, vengo a recortar, vengo a destruir el Estado, y Villarruel encarnaba esa mirada tan contraria a la reivindicación del tema de derechos humanos. ¿En qué se equivocaron? Vos fuiste parte de ese gobierno, ministro del Interior,
construiste incluso de alguna manera. Vos sos una de las personas que siempre todo el mundo señala como un hombre que dialoga, que trata de sumar, de unir. Construiste un poco la alternativa, o ayudaste a construir la alternativa que le ganó a Macri. ¿Qué les pasó? ¿Cómo te explicás que después de un gobierno peronista de pronto pase esto? Cosas. ¿Qué hicieron mal? ¿Qué hicieron mal? Te lo voy a sintetizar. Varias cosas. Por un lado, un gobierno que el sector al que yo represento, vinculado más a la vicepresidenta de la Nación de Alberto, veníamos discutiendo fuertemente y diciéndole a Alberto que el rumbo no era ese. Que no podía ser que un gobierno peronista llegó con 750.000 planes sociales y lo llevó a 1,5 millones. Le decíamos, los gobiernos de Néstor y Cristina agarraron el país con 2.200.000 planes y lo dejaron en el 2015 con 250.000. O sea, no era de peronista no generar empleo genuino para la sociedad. ¿Qué nos decían? Dejen de molestar al presidente. Le decíamos que los salarios estaban bajos, que el poder adquisitivo no podía estar tan bajo, no podía estar tan cerquita de la línea de la pobreza, porque en los gobiernos peronistas las familias son más felices, llegan a fin de mes. Nos decían, dejen de ponerle palos en la rueda. Le decíamos que las empresas, estas grandes, ¿no? Las pymes que las bancamos en todo siempre, estas grandes estaban pagando su deuda en dólares mientras la sociedad no accedía al dólar. Accedían al dólar oficial, tenían demasiados beneficios. Con la pandemia tuvieron un sistema de compensación que no tenía que ver con la pérdida real, porque muchas seguían vendiendo. Y le decíamos, un gobierno peronista se tiene que plantar, tiene que administrar con coraje y con decisión a favor de el trabajador y la familia argentina. Mediáticamente éramos los malos. De hecho, yo presenté la renuncia porque no estaba de acuerdo con el desorden, con la falta de control, la falta de gobierno que teníamos. Seguían integrando el gobierno. Y Cristina me pidió que no renuncie porque teníamos el antecedente de una renuncia fuerte como la de Chacho Álvarez, donde la Rúa podía generar inestabilidad y que eso se lea, si renunciaba yo, que se lea como una renuncia de Cristina o de algo parecido a eso. Entonces prefirió me dijo que no. Y ahora no pudieron 10 puntos para ponerse de acuerdo, 10 puntos y vamos por acá. El tema es que no lo ejecutaba, no lo hacía ni lo implementaba. Y otro, la pandemia. La pandemia incidió en los que gobernaban, incidió en la gente, incidió en la juventud. Y por otro lado tuvimos un candidato que tenía el concepto de libertad cuando la sociedad estaba encerrada. ¿Te referís a Milei ahora? Milei. Digo, vos dijiste algo interesante que tenemos que quizás pensarlo un poquitito si mintió o no. Vos dijiste, hizo campaña sin mentir. Por lo menos anunciando que iba a hacer un ajuste. Claro, pero dijo que iba a ser para la casta. Sí, que iba a pagar la casta política. Para la gente, la casta política, empresario. Y no es cierto. No es cierto. Y más vemos lo que pasó hace un tiempo con Adorni, lo que sigue pasando. Digo, están gobernando los Menem. Llamaron a Caputo, el que el propio Milei decía que era un delincuente que endeudó a los argentinos, que fugó, que hizo un desastre y tenía la fecha, no sé qué fecha era la que... Digo, está gobernando una casta, la casta que gobernó con Macri. Patricia Bullrich estuvo con el peronismo, con De la Rúa, con Macri, con Milei, con todos. Y la casta de los empresarios. Está bien, ahora hay algunas peleas que... Ahora está peleándose con los industriales, por lo menos. Con los grandes industriales. Sí. Hay algunas peleas que por ahí decimos, bueno, eso sí, pero digo, diciéndole a la gente que le iba a sacar los privilegios a no sé quién, era mentira. El que es economista sabe que el déficit fiscal de la Argentina no son ni los sueldos, ni los autos, ni no sé qué cosa. Son las jubilaciones y es otro tipo de gasto que él iba a ajustar. Se lo dijo. Pero a la sociedad no le dijo lo que iba a hacer. Parecido a lo de Menem. Si les decía lo que iba a hacer... no me votaban. Entonces pasaron las dos cosas, ¿no?
¿Asumís alguna, o a veces, te digo lo que me pasa a mí, yo veo muy poco revisión crítica de lo que pasó, y me parece que eso complica la posibilidad de una alternativa a este modelo liberal? Digo, che, bueno, yo soy un autocrítico por ¿y naturaleza, en qué? y Bueno, el gobierno dame faltó. un par de Y el autocríticas. presidente, nosotros Pero generamos, solo lo pones a Alberto. porque cuando uno es Pero presidente es el que manda. fue un gobierno del peronismo. Digo, ¿qué les Sí, pasó? bueno, y nos hicimos muy radicales, me parece. Se hicieron muy radicales. Citó decís, no, de la Unión Cívica. no, hicimos no. Alberto citó demasiadas veces a Alfonsín y me parece que terminó siendo como Alfonsín, ¿no? ¿Le vas a dar la razón a Milei que le pega a Alfonsín, que dice fue el peor presidente? No. Digo que nos pasaron muchas cosas, la pandemia por supuesto es una, después agarrar el país con la deuda que nos dejó Macri con el Fondo Monetario Internacional, hay que recordarlo siempre, para los más jóvenes, Néstor y Cristina saldaron gran parte de la deuda a Argentina, Néstor nos sacó del Fondo Monetario Internacional, eso no es una bandera ni es algo simbólico, eso te permite al que está de presidente de la nación tomar las decisiones con una relativa independencia. Macri nos volvió a meter en ese organismo que te controla y te condiciona sobre tu política en función de las necesidades de los países grandotes. O sea, te hacen hacer lo que los países grandotes no hacen y es lo que necesitan ellos. Con lo cual, tuvimos al Fondo Monetario Internacional permanentemente jodiéndonos y vos ves el Fondo Monetario hoy que parece la vicepresidenta de la Nación, parece la presidenta del fondo. Digo, me parece que se nota mucho cómo se usa contra los gobiernos nacionales, los gobiernos que defienden los recursos naturales, a su pueblo, la industria nacional, los recursos estratégicos. Hoy se habla mucho de los recursos estratégicos que tiene la Argentina. Nosotros los queremos gestionar y administrar bien, que nos respeten a favor del interés de cada uno de los pueblos, cada una de las provincias y de los argentinos. Bueno, hay presidentes que no. ¿Por qué crees que el peronismo, que era sinónimo de orden de alguna manera, porque llegó para de alguna manera recomponer el estallido inflacionario de la época de Alfonsín, ya que lo nombramos, también apareció otra vez el peronismo después de la crisis del 2001, ¿no? Después de lo que pasó con De la Rúa, era como sinónimo de ser un partido que viene a ordenar. Ahora parece que es sinónimo de desorden, es decir, cada vez que... Es más, Milei lo usa eso, ¿no? Viene el peronismo y se pudre todo. Y hay una sensación, los mercados, por ejemplo, marcan eso, ¿no? No sé si uno le puede dar entidad o no, pero pasó de pronto, perdió como ese halo que tenía de viene el peronismo y acomoda y ordena. Ahora pareciera que es al revés. Mira, el riesgo Cuca y todo esto. El índice de los mercados generalmente es lo que le conviene al mercado. Y nosotros gobernamos para la gente, con lo cual que haya un índice de preocupación porque nosotros vamos a hacer que las pymes funcionen, que la gente pueda consumir, que el salario, en vez de ser un salario bajo, clase media endeudada como hoy, y trabajadores pobres, querramos tener condiciones para que la gente viva bien, también te parece... eso lo ven como un riesgo. El que no tiene que verlo como un riesgo es la gente. La gente se tiene que dar cuenta que si un mega empresario o un fondo de inversiones americano o transnacional dice que si gana el peronismo hay un determinado riesgo, bueno, es porque su negocio tiene riesgo. Pero el negocio de la gente, del trabajador, de la pyme, de los que visité hace poco en Expo Agro, es otro riesgo. Quizá para las pymes argentinas el riesgo es que vengan capitales especulativos y que algún día se lleven los fondos como ya lo hizo Caputo y dejan la Argentina pata para arriba. Ahora, Guado, como hizo De la Rúa con el megacaje y el blindaje. Pero también entonces la gente... nosotros también vamos a hablar de el riesgo de lo que hacen ellos. Ahora, también tenés al peronismo asociado a la inflación. En la última gestión del peronismo, la tenés asociado a los sueldos que no alcanzan, lo tenés asociado a la inseguridad,
lo tenés asociado a la falta de estabilidad, porque de pronto hay un montón de gente que valora la estabilidad. Yo creo que ese registro lo hacen ustedes. Por supuesto. El hecho de no gastar más de la guita que entra o no emitir en forma desaforada. ¿Hay alguno de esos conceptos que de pronto dentro del peronismo se empiezan a discutir? Mira, hoy estaba viendo los números de la inflación de febrero, ¿no? No, de febrero y del último gobierno de Cristina. Te estás yendo para atrás para 2015. 2015. No digo porque ahí Sí. teníamos una presidenta que gobernaba, que mandaba, que tenía orden, que conducía, que defendía a la industria nacional, que daba el sistema científico-tecnológico, que tenía un pensamiento vinculado a una Argentina desarrollada, federal, con inversiones, con obra pública. Bueno, ¿qué inflación teníamos tuvimos durante el 2015, donde teníamos el salario más alto en dólares de la región? Hoy tenemos el salario más bajo. Tenemos menos que hoy. Y te lo cuento porque pedí unas fotitos de Patricia Bullrich con Sturzenegger que hacían la inflación del Congreso. Sí, una chantada. Una chantada. Pero pará. Después lo reconocieron Pero ellos. habían metido a Guillermo Moreno a romper toda la estadística oficial. Eso es una decisión. Bueno. Es una decisión de Sí. Moreno. Digo que también se la dejás servida a que alguien diga no le creo este índice. No, pero nosotros no. Yo tampoco le podemos- creo al índice de Caputo ahora, porque. Bueno, pero digo, pero el índice del Congreso lo sacaba Clarín, La Nación, como si fuese algo serio. Y después nos contaron que era una cosa así. A ver más o menos cuánto daba. Y las fotos de Patricia Bullrich es con un 1,49, 1,68, 1,98, 2,5. La mensual de ese momento. La mensual de ese momento con inversión, obra pública, salario mínimo más alto de la región, una Argentina productiva. Entonces, hay una Argentina que puede funcionar, pero ¿sabes qué? Para que funcione quizás va a tener ese tipo de tensiones como el que vos decís, donde Guillermo Moreno o algún funcionario tiene que controlar los costos de algunos empresarios. Una cosa es controlar los costos y otra de cosa es mentir con los índices. No, yo te digo de su rol que defendimos Como mucho, secretario que de fue, Comercio, sí. claro, que fue evitar el abuso de empresarios que, porque por supuesto, hoy discutimos todos y conversamos. ¿Sirve proteger sectores de la industria? Y si te dan empleo, sí. Si te fomentan trabajo en el interior de la Argentina, sí. Esperá, ¿le vas a permitir que utilice esa protección que le dan los argentinos y el Estado para que estafe a los argentinos? No. Para que aumente los precios. Bueno, y ahí es donde estaba Moreno. Y lo crucificaron. Mediáticamente lo crucificaron durante años. Por eso te digo, somos una sociedad jodida. Teníamos un modelo industrial con protección, pero Está con bien. alguien que decía, al bien. defate le decía, no me robes, viejo, vos Está tenés bien, que... pero en el mismo tiempo- Esperá, y teníamos un defensor Sí. del bolsillo de la gente y lo crucificaron. No, está bien. Mediáticamente lo pero crucificaron. pará, pero en el Entonces, medio. ese es el país. Pero Entonces, Guado, ¿por- en el por qué medio vino medio Macri? mintió con los índices. Está. A ver, yo te puedo reivindicar. Después nos traen un Está poquito bien, de agua, yo por favor. no voy a reivindicar, no sé bien cómo fue el proceso ese. Lo que yo digo que el rol de él, de en un modelo que protege algunas industrias, fomenta otras, necesitas que el Estado controle. Y no querían. Pero está bien. Se la querían llevar toda y vaciar el bien. bolsillo de la gente. Dos cosas, Mirá, déjame decir, yo te entiendo tu opinión. Hicieron una chanchada en el INDEC y fue muy malo para todos. Sí, salgamos y, de eso. y además creo que Porque políticamente, yo tengo mi visión y te entiendo la tuya. Pero seguramente coincido. Yo creo digo, que quebró la credibilidad en la palabra oficial. Fue No, más pero- grave todavía. eso La está- relación con la gente. No te voy a discutir eso. Ujú. Vos me estás diciendo por qué hay gobiernos peronistas que no tienen esa impronta de orden que tienen los gobiernos peronistas, como el de Néstor, de Cristina y históricamente tuvo el general Perón. Incluso Menem cuando arrancó. Bueno, hay sectores progresistas o hay sectores que no son peronistas o hay sectores de distintos sectores del peronismo que son menos peronistas que otros.
Alberto se decía, que nos enteramos todos después que fue presidente, que él era hijo del hipismo. En otro lado le preguntaba si era peronista, dijo que era socialdemócrata. Digo, bueno, eso es el progresismo, ese es el progresismo de algunos sectores del peronismo de la Argentina. Nosotros nos acostumbramos a, cuando vos gobernás, tenés que conducir y tenés costos. Y tanto le cuestionaron a Guillermo Moreno que hoy vos lo ves también al presidente actual poniéndole límites. Entonces, pero el desgaste sobre un gobierno sano que generaba trabajo, que invertía en escuelas. Estás hablando del 2015. También era un gobierno atravesado por. Mira, acá te dejo agüita. Estaba atravesado por una gran cantidad de denuncias de corrupción y eso también erosionó al gobierno, no solamente eso. Algunas causas, vos sabés que mi posición, yo hace años que la tengo, creo que por un lado hubo corrupción durante el kirchnerismo y a su vez creo que a Cristina Kirchner la persiguen judicialmente. Las dos cosas creo que son ciertas. Todo el círculo rojo supo siempre que Cristina es inocente, no estuvo vinculado con nada, lo sabían todo. Las primeras notas de los primeros años de Cristina era bueno, Cristina no se le puede decir nada. Después, como vieron que la bala de la corrupción entra, taladraron y armaron causas. Cristina es inocente, de hecho las causas son... ¿Pero vos aceptás que hubo corrupción durante la gestión? No conozco hechos de corrupción, yo. Volviendo al tema, mira, vos hablabas de la justicia. Digo, espera, sí. Porque es interesante, cuando hay un gobierno peronista que se planta, cuando hay un gobierno peronista que tiene autoridad, que trabaja por el bien común, muchos periodistas nos empiezan a ver, ¿viste? Guarda que este gobierno, digo, para gobernar Argentina se gobierna con autoridad. Es imposible. Sí, pero hay que gobernar con autoridad, con eficacia. Vivos, son tramposos, es así. ¿Todos los empresarios son vivos, tramposos? No, todos no. No, pero los más grandotes sí. Algunos de los más grandotes sí. Y mandan, y tienen medios de comunicación, y tienen periodistas. Pero está diciendo casi lo mismo que dice Milei, ¿eh? Y en algunas cosas coincido, por supuesto. Mira, sí. Qué sorpresa. Periodistas ensobrados hay, como hay sorpresa. políticos que no son... Hay de los que hablan de un lado y los que hablan del otro, en todo caso, como ¿no? hay políticos que no son genuinos, que no hacen lo que, sí. que dicen una cosa y hacen otra, por supuesto. Pero digo, nada, los veo todo el tiempo, no solamente a vos, ¿no? Sin hacer ninguna revisión crítica. Me parece que va a ser muy difícil te dije muchas. alternativa. Te dije muchas. Falta de orden, los planes sociales, los salarios bajos, el desorden en el gobierno. Te dije muchas. Y son cosas que nosotros discutíamos. Y las discutíamos primero en persona, en reuniones, con documentos. Y éramos atacados por y siempre con el off, ¿no? O con el on. El que está en el poder, en la rosada, solamente el presidente tiene el poder ese, maneja la pauta que hace que los periodistas digan que es un pobre tipo y que hay una mujer mala. Hay de todo, también tenés muchos periodistas honestos que tienen visiones críticas, ¿no? Por supuesto, y son muchos más. Porque seguro. A nivel federal está lleno de periodistas que son mucho más. Yo te digo los que manejan el termómetro. Los que manejan el termómetro, algunos, no todos, en esa época lo mostraban a Alberto como una víctima de una mujer mala que no lo dejaba hacer esto. Y nosotros estábamos dando la discusión, flaco, no se puede gobernar. Digo, yo así. lo que creo muy grave es no haber tenido un plan de gobierno claro, que todos supieran que eran los 10 puntos que iba a aplicar el gobierno de Alberto y Cristina. Pero se preocuparon Alberto más por ganar, por ganar y nada más. El jefe de gabinete de Néstor. Pensamos todos que calculo. Bueno, que pero venía muy distanciado de Cristina y con muchas críticas a Cristina Kirchner, ¿no? Se notó. ¿No le encontrás ninguna falla a Cristina? Sí, me parece que son esas fallas que terminan siendo elogios, ¿no? Pero es una mujer que confía mucho en las instituciones y muchas instituciones de la Argentina están fuertemente corrompidas. Muchos. ¿No pecó de soberbia en algunas oportunidades?
Hay que preguntárselo a ella si tiene una... Yo sé que cuando estuvimos en campaña en el 2017, dijo que durante su gobierno le había faltado vínculo con sectores pyme, con sectores empresarios, que no habían tenido un ida y vuelta más cercano y que quizás ahí con eso hubieran cambiado algunas cosas. Te quiero preguntar, mira, a propósito de esto, vos tenés además una condición muy particular. ¿Sabés andar a caballo? Sí. ¿Sabés ordeñar? Tuve tambo de los 14 años cuando se hizo la sucesión familiar, cuando se muere mi abuela. Yo tenía 12, tardamos 2 años, nos llevó tiempo en reordenar la sucesión familiar y heredé un tambo. Bueno, así o sea, que sos una persona... ¿Te sentí como... ya sos cuánto? ¿Cuarto, quinta generación quinta generación de productores agropecuarios, sí, de Mercedes? Mercedes. Déjame contarle a la gente que volvemos al relato original de la charla, ¿no? Después de que se realiza ese operativo ahí en la calle Belén, donde terminan matando a tu madre, o secuestrándola y matándola, todavía no se sabe si ahí o en otro lado, o en un centro clandestino. Vos estabas ahí, vos terminás secuestrado con 2 años, y después te entregan, no voy a entrar en todos los detalles, pero te entregan a tus tíos, ¿no? Sí. A Estela y Javier, ¿no? Sí, ya de una Estela ruta. Rébora y Javier Ustarroz, ¿no? Así es, sí. Está bueno Que hoy recordarlos. son padre y madre, ¿no? Porque Sí, ya... claro. Son tu papá y como tu papá y tu mamá, sin ninguna duda. Son, sí, y de hecho, tus primos se transformaron en tus hermanos, tus 3 primos. Pero te quiero preguntar también sobre ese episodio. Bueno, terminás en esa familia, pero bueno, haces tu vida en Mercedes, después vas a la militancia y todo esto, pero nunca dejaste de ser un productor agropecuario. Sí. Quizás uno de los conflictos más fuertes que tuvo el gobierno kirchnerista fue con el campo, justamente. Vos estuviste en Expoagro ahora, o sea, seguís vinculado a toda la actividad del campo. Claro. Pues es que yo creo que es un punto de quiebre con un sector importante de la población. Yo te voy a contar una anécdota personal, ya que esto más que una entrevista es una charla. Yo en aquel momento del conflicto del campo estaba en la revista 21 y trabajaba cubriendo política, así hablé bastante con Kirchner, no tanto con Cristina en aquella época, pero sí mucho con Néstor Kirchner. Y en un momento del conflicto, cuando estaba muy escalado, yo tengo una tía, tengo familiares en el interior de Santa Fe, en un pueblo que se llama María Susana. Ojalá que se enteren que los estoy recordando cariñosamente. Saludo para el pueblo de y había María Susana, Las Rosas, tantos esos pueblos ahí en Santa Fe. Y claro, y yo recibía no solo de ellos, sino de los intendentes peronistas del interior de Santa Fe. No lo podían creer, están metidos en ese conflicto. Los habían votado con 60-70% de los votos, porque además esa elección el peronismo la había ganado con mucho apoyo en el interior. Había perdido las capitales, Rosario, Mar del Plata, Córdoba, pero en el interior de las provincias había hecho una gran elección. Y de pronto, a partir de 125, las retenciones, se produce el conflicto. Es una herida que parece no haberse zanjado todavía, ¿no? De hecho, al peronismo le está costando mucho hacer pie en todos los sectores, no sé, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, después del conflicto del campo. Vos que sos una persona de ahí, del palo de la producción agropecuaria, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? Yo era un militante, lo que yo te puedo decir que pasó es que después de eso recompusimos, después de eso el campo también vio, y cuando decimos campo también hablamos de no solo el chacarero ni los dueños, sino también todo el ecosistema que funciona a partir de eso, los profesionales, veterinarios, claro, ingenieros, todas las pymes, la inversión que es fuerte en ciencia y en tecnología, el INTA, todas las instituciones privadas y públicas que hay investigando permanentemente, aplicando tecnología en el campo. Todos nos dimos cuenta que hay que generar una sinergia. Ayer en Expoagro o el otro día en Expoagro hablábamos con algunos sectores industriales de metalmecánica que, si no fuese por el financiamiento del Banco Provincia y el Banco Nación, no venden. O sea, la presencia del Estado en el fomento de determinados sectores industriales vinculados al agro es fuerte.
Entonces, me parece que esa discusión ya quedó, se saldó. Tuvimos un ministro muy bueno, muy político y muy bueno como Julián Domínguez, que hasta Cristina en el último gobierno presentó un plan estratégico del sector a largo plazo, con una sinergia muy fuerte entre las empresas, los productores, el INTA. Me parece que... ¿Pero en aquel momento qué lo ves? ¿Como un error político? Ya pasó. Pero está bien. Pero ¿cómo cuesta decir, che, sí, nos equivocamos? Ponele. Yo una vez le dije, charlando, dije, se están peleando con mi tía, no se están peleando con los multiagrochacareros. Mira, en mi familia tenías dos sectores. Los que decían, che... Me imagino la pelea interna ahí, ¿no? Sí, linda. Tenías los que decíamos, che, desde que subió Kirchner, el campo se revalorizó un montón. Antes todos andamos en un Falcon viejo, en un autito viejo, un Duna, y con Kirchner nos fuimos todos a la Toyota. No era cero, pero era más o menos. Y de repente se olvidaron rápido eso. Se olvidaron de Menem, de la Rúa, cuando estábamos fundidos. Bueno, eso nos costó 1 año, 2, entre primos, tíos, resolverlo. Ya pasó y se resolvió. Y después son todos, hoy siguen produciendo. Y los que estaban vinculados más... Es una familia grande, ¿no? Muchos. Imagino lo que debe ser una fiesta de fin de año. Mi vieja eran 10 hermanos. Así que imagínate, claro. Tenemos primos por todos lados. ¿Hay mucha pelea política? No. ¿Hay unas discusión peleas? Sí, discusión sí. A eso me refiero. Poca, pues ya es aburridísimo. Pero sí, la experiencia económica en el medio de la discusión era, che, te está yendo bien. Y veníamos de todos estar muertos. Digo, con lo cual, ya está eso. ¿Vos decís que está superado? Mirá, si vos ves la participación del peronismo en Expo Agro, fue, creo que, mayoritaria. Sí, me llamó la atención. Eso ya, digo, tenemos el peronismo. Kicillof se saludó con Macri, por ejemplo. Sí. ¿Te hubiera saludado hoy con Macri también? Si lo cruzás. Lo cortés no quita lo valiente. Yo lo hubiera saludado. Yo me saludo con todos. Bien. Con casi todos. ¿Te critican? ¿Con quién no? Y genocidas no, torturadores no. Pero de la política, gente, si tenés que hablar, ¿hablás con todo el mundo? Me saludo con todos. Te saludas con todos, no necesariamente hablas. Claro. Hablas con todos. Y en cuanto a lo que viene, mira, estamos hablando de hablar, y te lo nombré a Kicillof, porque parece que el peronismo además está en un momento de mucha tensión interna. Uno ve, en el peor momento en cuanto a resultado electoral, ¿no? Vos sos senador, pero hay un retroceso también en el Senado que nunca había pasado con el peronismo. Hay quien dice hay que tratar de armar algo amplio con muchos sectores, dejar de pedirle carné de pureza. Aparece de pronto Pichetto reuniéndose con Cristina Kirchner, ves que hay movimientos de todo tipo. ¿Sos de los que piensa que hay que, dentro del peronismo, incluso ampliar a sectores de afuera? ¿Qué estás viendo? ¿Qué proponés en las discusiones internas? Eso es que todas esas ideas son las que aplicamos en el 2017. Cuando sumaron a Massa. Con Máximo empezamos a hablar con todos. Con todos. Los sectores económicos perjudicados con Macri, los sectores económicos perseguidos judicialmente por Macri, porque recordemos que Macri armó en el Poder Judicial una mafia. Ahora vamos a hablar de la justicia. Que perseguía también a empresarios. Hablamos con los empresarios perseguidos por Macri, con dirigentes políticos. Pensamos que, le dimos la posibilidad que, recuerdo un acto en Tucumán, donde en el 2018 armaron el peronismo unido sin Cristina. Esta película ya la vimos. Es como repetir, Cristina decía tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3, tiburón 4, ahora es tiburón 5. Entonces, yo creo que no hay ningún sector pensando cómo volver y reconfigurar el peronismo, sino hay pequeños sectores, los que estuvieron muy vinculados a Alberto en contra de Cristina, pensando cómo se posicionan, los que el Frente Renovador con Sergio, pensando en su posición. Me parece que los gobernadores pensando en su posición. El que diga algo, el que diga Cristina no alcanza. Los que empiezan con esas frases
son los que se quieren acomodar y no quieren, como decía, no quieren pagar el precio de lo que valen. Cada uno vale. Y eso se tiene que ver en los votos. Ojalá en el 27 podamos tener una gran PASO. Y ahí cada uno vale lo que vale. En el 2017, Randazzo promovía el final del kirchnerismo. Se terminó el kirchnerismo, ahora es un peronismo racional, el mismo verso de siempre. Fue a la elección, hizo perder a Cristina, financiada por María Eugenia Vidal y por Macri, y perdimos un senador. Pero él sacó 4 puntos. Bien, perfecto, vale 4 puntos. Está bárbaro. O sea, vos Lo no que sos yo digo partidario de que haya, ustedes por el lado de, no sé, los que charlas con Máximo o con Cristina, de un acuerdo, sino No, yo no digo que no soy partidario de eso. Yo te digo que lo que vamos a ver ahora, este año, es muy parecido a lo que vimos en el 17 y en el 18. Es gente que por ahí tiene medios, tiene comunicación, son muy hábiles comunicando, tratando de pisar a Cristina, pisar al kirchnerismo para subirse un poquitito más y después negociar. Nada más. Ya lo vimos. Digo, ustedes son periodistas informados. Ya lo vimos. No estoy en contra de nadie. Lógico, está bien. Hay gente que tiene mucha gente que lo sigue, otros tienen menos, otros tienen estructuras, otros tienen sindicatos, otros tienen historia. Cada uno lo resuelve como puede. Lo que sí, y está claro por lo que charlamos con de lo que fue el fracaso del gobierno de Alberto, que hay que gobernar con un manual peronista histórico, que el peronismo, después que se va del poder, sufre, lo persiguen. Tenemos instituciones que están hechas para cuando la política no le puede ganar al peronismo. Antes, hoy hablamos del golpe, antes te hacían un golpe. Hoy no te hacen un golpe. Hoy te persiguen, te proscriben, como es con Cristina. Con lo cual, yo estoy convencido que vamos a ordenarnos. Lo que sí digo, basta de frases sin Cristina no alcanza, con Cristina no se puede. Basta de frases que ya fueron viejas. Organicémonos, hablemos todos los sectores. Bienvenido Pichetto, bienvenido el que sea, pero ordenados, organizados, con una plataforma y en elecciones. O sea, pero tenés un registro amplio. Bienvenido Pichetto, que fue candidato a vice de Macri. Es un gran dirigente que tengo buena relación. Sí, me parece un gran dirigente político. Bien. Bueno, eso habla ya de tu registro amplio, porque... Sí. ¿Y Kicillof? Pero eso era que la gente elija quién va a ser el candidato del peronismo. Bien. ¿Y de Kicillof qué mirada tenés? ¿Qué opinión tenés? Que ahora tiene la posibilidad, tiene el peronismo. También estábamos como en un proceso parecido al de Alberto, ¿no? De que no lo dejábamos gobernar. Ahora ya tiene el partido, puede conducir la provincia. Me parece que tiene que demostrar y me parece bárbaro. Hoy es uno de los candidatos que hay. Creo que va a lanzar, calculo yo, va a recorrer el país, va a lanzar sus grupos por en la las provincias, ¿no? Me parece bárbaro. Y surgirán otros y otras. Y está bárbaro. Me parece que esta vez la gente tiene que tener la posibilidad de elegir, o sea, quién va a ser el que represente al peronismo. Vos imaginás una gran PASO si es que Milei no la elimina, ¿no? Porque es uno de los proyectos que tiene. Bueno, tenemos que ver la forma. O sea, pero una interna. Si llegan a eliminar las PASO, tendremos que ver la forma. Pero vos imaginás una confrontación para elegir. Es una posibilidad, sí. Y con Kicillof, opinión mía, sí, estaba hablando contigo. ¿Con Kicillof hablas o no? Hace bastante que no. Porque parece también por eso, si no hablas vos, no sé quién habla, porque vos sos de dialogar. Sí, pero yo fui muy cercano a él, muy y de pronto no hablas más. Y viste, para pensar, me cortaron los puentes. Uno de los problemas que tiene Argentina no solo es que no se habla, no se escucha. Que para mí me parece una ridiculez. Al último ministro que le mandó un mensaje, dije, che, juntémonos, viste, es medio patético, nos conocemos hace 30 años. Se habla. No se puede, viste, estamos... Me duele un poco, pero bueno,
el poder. Más allá de lo que te puede doler en lo personal, me parece bastante difícil. Políticamente, no, en lo una personal no, alternativa así, ¿no? en lo personal, como dice siempre Cristina, los que sufren acá son los que es la gente que la está pasando mal, las familias endeudadas, los que pierden el laburo, los que tienen miedo de perderlo. Volvió otra vez la sensación de que podemos perder el laburo. ¿Viste? La cantidad de deudas, estaba revisando números de las familias endeudadas Sí, es con impresionante. Sí. tarjeta subió el 417%. Sí. Las personas que están endeudadas en las billeteras virtuales, el 22%. Hay un informe del Banco Provincia que dice que hay 20 millones de adultos endeudados. Tremendo. Y hay gente con 2 trabajos, con changa, un laburo más Uber. Ahora, con todo eso... Entonces, ahí te das cuenta que Milei mintió. Pero está bien, pero... Porque la casta era la gente. Ahora, Milei mintió. Guado, viene... Sí, de hacer ruido en la mesa, que quieren matar acá a los compañeros. Me reta, me ponen un cardelito. Perdóname, con toda esta descripción que haces, que acabas de hacer, Milei viene de ganar las elecciones de medio término en gran parte del país. Explícalo. ¿Por qué tanta gente dice, aún con todo este tema, primero, lo mismo pasó con Macri. Generalmente, la gente que le da el voto de confianza a un presidente de la nación quiere seguir sosteniéndolo. Porque si no, le estás sacando el apoyo en el medio del río, ¿no? Con lo cual es algo que suena bastante lógico. Después, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires ganó por poquitito, por medio punto. Tampoco es que arrasó. Segundo, hubo una campaña del miedo tremendo, que si Milei ganaba se iba todo a la zanja, que si Milei ganaba tal cosa. Si no ganaba. Que si no ganaba Milei, que si no ganaba Milei, los mercados, el destino, la gente, el dólar, la inflación, un apoyo internacional muy fuerte. Bueno, ahora tiene que cumplir con las expectativas de la gente que lo votó para que en estos 2 años resuelva el problema. Y lo que vemos es que, por lo menos ayer en Expo Agro, el conflicto era estamos preocupados por la apertura indiscriminada de las importaciones. ¿Eso lo dicen los empresarios? Lo dicen. Metal mecánica, todos con el mismo tema. Entra maquinaria usada, autopartes usados, autopartes yo le digo a las partes que usan para la maquinaria. Sí, no por ejemplo, para una cosechadora. ¿no? Claro. Digo, tenés me junté con la Cámara de Maquinaria, con uno de los dirigentes. Están preocupados, muy preocupados, porque no hay ningún tipo de barrera de control. Bueno, me dijeron que había 7 empresas chinas ahí en Expo Agro, importantes, vendiendo máquinas. Mira, yo pregunté valores de los tractores, ¿no? Un tractor, no voy a decir marcas pero de una marca muy conocida a nivel internacional que se fabrica en Argentina en algunas piezas, $120.000, uno industria nacional $85.000 y uno chino $50.000. Claro. De lo mismo HP, ¿no? Como que no se puede competir en nada con los chinos, ¿no? Es como que todo lo hacen más barato. ¿Por qué te pensás que el resto del mundo usa los aranceles? Que está de moda, los aranceles? Este es el único país que se quiere insertar en el mundo sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de protección o de capacidad de negociación con el resto. Les vendemos minerales, gas, petróleo, soja, y no hay ningún tipo de discusión. Digo, ese país o ese mundo que Milei imagina no existe. De hecho, los países que él admira hacen todo lo contrario a lo que hace él. Tienen estados fuertes que regulan, que invierten y defienden sus trabajos, a sus trabajadores y el trabajo de sus países. ¿Le rescatás algo que te parezca que está bien? Porque, bueno, haces una crítica muy actual sobre todo el modelo económico. Hay discusiones que había que dar. El rol del
el rol del Estado, la eficiencia del Estado, un Estado más inteligente, una sintonía fina, que Cristina lo había planteado como sintonía fina. Y no lo pudo hacer después. No lo pudo Lo anunció hacer. y no lo hizo, lamentablemente. Este tampoco hizo sintonía fina. Este vino con la motosierra y bueno, achuró. pero por ejemplo, en el tema tarifa sí está achuró lo más inteligente que tenía el Estado, que son los institutos científicos tecnológicos, el INTA, achuró las universidades, achuró con la motosierra cosas que funcionan bien. Entonces, un Estado inteligente, sí, repensar la educación, por supuesto, repensar el modelo productivo, sí, discutir el rol de algunos grandes empresarios que son casi monopólicos y que son los que le dan el insumo a cientos de miles de pymes, lo manejan como quieren, sí, me parece bárbaro eso. Y en cuanto a su personalidad, a sus modos, ¿no? En el último discurso, ¿estuviste ahí en la Asamblea Legislativa? No. ¿No fuiste directamente? No fui. ¿Por qué? No se veía quién estaba y quién no estaba, ¿no? Es otra cosa rarísima. Cuando asumió dijo que éramos ratas, insultar. Yo la verdad, ir a un lugar para que me insulten, no voy. Bueno, de hecho creo que fue chequeado o una organización así le contabilizó un insulto cada 100 segundos en el discurso. Por eso me parece que todas esas formas hacen al personaje, que una sociedad muy enojada con la pandemia, muy enojada con la política en el 2023, hizo que sea presidente. Después dijo que iba a cambiar. Que no insultaba más, porque en las encuestas le daba eso mal. Después que ganó las elecciones, volvió a los insultos. Más de lo mismo. ¿Tenés conversación, vos que sos uno de los que más habla de la política dentro del peronismo? Por lo menos, no sé si es verdad, pero todo el mundo dice eso. Guado habla con todo. Bueno, ¿tenés diálogo con alguien del gobierno? No. Sí, con senadores, ¿no? Con senadores de los otros bloques, sí. Sí, obvio. Vos tenés un que acaba de ser designado ministro, no sé si es amigo, vos me corregís. ¿Amigo? No, me refiero a Juan Bautista Maíque, que fue nombrado ministro de Justicia. Pero bueno, los dos son de Mercedes, siempre se habló de eso, que tenías por lo menos una relación. No, la relación yo la hice en el Consejo de la Magistratura, fue una relación institucional. En el Consejo de la Magistratura, cuando yo era consejero, por eso fuimos a la asunción de él, que invitó a todo el consejo fue, y eso fue todo. ¿Fuiste a la asunción de ahora? No, cuando fue en el consejo. No, ¿Y a esta no te invitaron o no? Procurador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y a esta no te invitaron? No. Bueno, yo tengo una visión muy crítica de Maíque, es muy pública. La tenemos todos. Sí. La tenemos todos, sabemos lo que fue el Lago Escondido, sabemos cómo se maneja el Poder Judicial, sabemos la mafia que hay en el Poder Judicial. Nosotros padecemos, hemos denunciado internacionalmente la persecución sobre Cristina cuando él estaba en el Consejo, Macri era presidente, trasladaron de manera ilegal jueces en todos los lugares donde Macri necesitaba ser absuelto y donde Cristina tenía que ser condenada. Por eso Macri se fue con muy pocas causas y Cristina terminó en cana. Fue un plan de copamiento mafioso del Poder Judicial de la Argentina, que con el gobierno de Alberto tampoco se pudo. ¿Por qué? Por la inoperancia de ese peronismo progresista que no funciona. Y lo venimos diciendo de hace mucho. Entonces, ese copamiento del Poder Judicial parece que hoy Milei lo compró llave en mano. ¿Por qué no me quedé pensando en eso? La verdad que un poder judicial independiente, eficaz, honesto, sería bueno para todos, no solamente para el peronismo, ¿no? Sería bueno para todas las fuerzas políticas, para el país en sí. Cuando ustedes intentaron hacer modificaciones, tampoco tuvo ningún anclaje, no se pudo llegar a los consensos. No, mira, cuando quisimos hacer modificaciones... Todos saben cómo funciona, o no todos, muy pocos saben, pero el Círculo Rojo sabe cómo funciona. Los medios tienen, el señor Zaguier tiene injerencia fuerte en Comodoro Pi. Clarín tiene injerencia fuerte. Entonces, ¿cómo vas a hacer una reforma donde los medios te matan durante 6 meses pero igual tenés diciendo los militares?
muy fino. Bueno, digo, por eso digo, sí, a lo mejor podés hacer si tenés consenso. Hay discusiones que ya se dieron y es bueno que se Pero hay que volver a darlas, sí. Bueno, pero un sector del periodismo tiene que acompañar estas peleas fuertes. Hablamos de las corporaciones empresarias que abusan de la gente. Acompañes, ¿no? Cuando damos la pelea. También, por ejemplo, hubo posibilidad de nombrar todo, pues está el peronismo progresista y el periodismo progresista, que cuando nosotros damos algunas peleas somos malos. Pero ¿cómo queremos transformar yo estoy problemas a favor de una reforma judicial porque es urgente. De la Argentina si nos critican todos? Pero, y la gente los sigue. Tenés que sumar consenso para hacer una modificación. Pudieron nombrar al procurador y no lo hicieron, por ejemplo. Hay que preguntarle a Alberto Fernández. Tuvieron mayoría. Ministro del Interior. Propuso excelente trabajo. Ministro del Interior. Después todo lo otro, preguntarle a la socia, a los... Guado, te quiero volver a... recorrimos creo que muchos temas, pero quiero volver a esto que tiene que ver con los 50 años del golpe militar, ¿no? Entre otras cosas, sobre todo a partir del trabajo que hicieron con hijos, todo lo que se generó en alguna etapa del primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, parecía como que muchos jóvenes se incorporaban a la política activamente y con esos valores de los derechos humanos. Vos lo ves ahora, 20 años después, y parece todo lo contrario, que los jóvenes que se interesan por la política son muy refractarios a estas ideas. Yo no sé si tenés alguna explicación o no de ese cambio. ¿Por qué ves eso? ¿Qué ves? Digo, veo, no sé, el otro día vi una encuesta que decía que el 70% de los chicos consultados entre 16 y 24 no se interesaban por la política. El 69 era el número justo. Y la vi, es una de la UBA. Sí, me impactó. Digo, mira, tantos chicos. ¿Y vos sabés cuánto era en el 2003, 4, No, 5? No tengo esa referencia. Pero parecía que había como una cosa muy efervescente. No tengo el comparativo, que sería muy útil. Pero tampoco. Pero ¿no sentís que hay como un desinterés? Cuando vi la encuesta esa, hay un desinterés, sí, lo hay, por supuesto, se nota. Pero no quiere decir que la juventud interesada por la política esté pensando en otra cosa. Cuando vos ves la juventud interesada en participar en política para tratar de transformar el destino de nuestro país, no ves una 20 cuadras o 35 cuadras de libertarios. El 24 vas a ver esa juventud. Pero también ves vos, ves más actos masivos de libertarios. No, yo veo un Luna Park, un recital. El Arena. El Arena, sí, 5.000 personas, sí, bueno, entre funcionarios, gente. Vos decís que no genera ese 5.000 personas, no sé cuántos son jóvenes, no sé, no fui nunca. Puede ser que sí, puede ser que llenen 4.000, 5.000 personas. Yo te digo que la juventud militando a nivel masivo, yo la veo más de los que están en contra de los valores que promueve Milei que de los que están a favor. No digo que militen con nosotros, con el peronismo, la juventud peronista, la Cámara, no. Digo que esos son muchos. Los vas a ver el 24, vas a ver algo, son todos los que tienen posibilidad de viajar, pero después está lleno, movimientos sociales, las parroquias, los curas en los barrios, los clubes, hay muchísima gente, muchísimos pibes trabajando por el bien común desde otros lados. Eso es lo que veo yo. ¿Hay menos interés por la política en una mesa de jóvenes? Coincido con vos, sí, veo eso. Te voy a hacer una última. Bien. En la charla. Y no quiero que parezca un golpe bajo porque lejos mío de hacer... Viene un golpe bajo. No. ¿Sabés qué me estaba pensando ahora que te escuchaba? Y pensando en tus padres, porque empezamos hablando de eso, ¿no? Vos tenés dos mamás, tuviste dos mamás, dos papás, porque es muy hermosa la relación que estableciste con tu familia, con tus tíos que se han convertido en tu familia tan estrecha, y con tus hermanos, con tus 3 hermanos, ¿no? Que por cierto, 2 se dedican a la actividad pública, ¿no? Tenés... mi hermano Juan es el intendente de la ciudad de Mercedes, es un excelente intendente. Es el intendente de Mercedes. Buena persona, tipo... de primera, militante, honesto, cercano.
¿Y tenés Gana la ciudad, ganó por segunda vez la ¿Fue ciudad, reelecto? Sí, por más del 50 y pico por ciento largo. La ciudad donde nació Videla, Agosti. Sí, notable, ¿no? Mercedes es algo tiene sus cosas. muy impresionante. Sí. Y debe haber también un sector muy importante, bastante reaccionario en la ciudad. Por supuesto. ¿No? Pero son menos. Son menos, porque si no, no hubiera ganado tu hermano en la elección. Exacto. Para, ¿y tu otro hermano? Jerónimo. Jerónimo estuvo en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, claro. O sea, bueno, mirá, otro gran persona con valores y con una fortaleza y una firmeza única. Bueno, el motivo de charlar con vos en esta fecha tan significativa, los 50 años del golpe, también tiene que ver con eso, porque vos te recomponés de alguna manera en tu vida, si no serías un productor agropecuario y nada más, te recomponés vía militancia política y con muchas de las ideas que llevaron a tus padres a morir, a que los mataran. Y la pregunta es esta: ese país que imaginaban, que era un país que no estaba tan mal económicamente, es muy sorprendente cuando uno ve los datos del 76, desempleo, creo que era el 4% el desempleo, una cosa increíble, la mitad de ahora. Bueno, aún así ellos estaban tratando de propiciar un cambio que les costó la vida. ¿Qué verían de este momento si pudieran? ¿Te lo podés imaginar? No sé, un presidente como Milei, corrientes negacionistas, el despelote en el que está metido el peronismo con divisiones, mezquindades, etcétera. Es una pregunta dificilísima, pero sin pensar en ellos, ¿qué podría estar viendo algún dirigente de esa época? Creo yo que como fueron jóvenes, que dieron su vida, que conocían el riesgo, que sabían que, recordemos que ese país que decís vos, estaba proscripto el peronismo, ¿no? Digo, ellos arrancan peleando en contra de la proscripción, pero no se podía presentar a elecciones. Digo, después vuelve Perón, ¿no? Por eso vuelve. Entonces, me parece que eso estarían viendo como las tensiones normales que hay en este mundo de mierda, que se tiran bombas por guita, que se secuestran presidentes por petróleo, que arrasan con ciudades enteras, con poblaciones, por la riqueza, por el oro, por el gas, por el petróleo. Me parece que estarían preocupados por este mundo que por el cual muchísima gente dio su vida. Ellos dieron su vida en esa época. Antes tenemos nuestros propios argentinos que dieron la vida por la independencia, distintos dirigentes políticos, sociales, religiosos que dedicaron su vida, que no dieron su vida porque no los asesinaron, pero dieron su vida, que es la mayor cantidad de gente que hoy está viva y que da su vida por pequeñas causas, desde una iglesia de barrio, desde un comedor, desde un club, desde un consejo deliberante. Digo, me parece que todas esas personas hoy en este mundo sentirían un poco de duda, ¿no? Digo, ¿tiene sentido? ¿Tuvo sentido? Y yo creo que la respuesta es que sí. Tiene sentido, pero hay que seguir profundizando la conciencia de que tenemos que tener un mundo mejor. Tenemos que tener una Argentina que no entre en la locura de esos países de virulencia interna. Por eso vos hoy me preguntaste qué me parecía la violencia verbal del presidente. Me parece una vergüenza. Eso lo escuchan los chicos en las escuelas, en los jardines. Me parece que él tiene que dar el ejemplo. Entonces, veo eso, que una generación que entendía cómo se manejaba el poder, con lo cual hoy serían unos buenos analistas políticos y unos buenos militantes como fueron Néstor y como es Cristina. Gracias, Guado. De nada.